Está ya con nosotros en línea el senador nacional Rafael Filisola. ¿Cómo le va, senador? Un gusto. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un gusto también. Saludo a todo el equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, y a medida que pasan las horas, ¿también les permite a ustedes ir leyendo un poco más de este documento que no es oficial, sino que se mediatizó, pero que recién ahora ustedes piden oficialmente para tener un criterio más acabado de si esta operación pone en ventaja, fue beneficioso o no para el IPS, senador? Bueno, no tenemos los detalles de la operación y sobre todo no sabemos de dónde provienen los fondos. Es decir, si los fondos, por ejemplo, suponemos que estaban en CDA, no sabemos si esos CDA ya estaban vencidos, si los fondos fueron retirados antes. Normalmente cuando se retiran antes, que fue lo que parecía haber dicho el presidente de IPS ayer, ¿verdad? Como que retiraron antes. Cuando se retira antes hay una penalidad. De todas maneras, habría que ver si las condiciones que ofrece este banco son mejores que las condiciones que ofrecieron otros bancos. Y acá hay un tema que me parece que es muy importante, porque cuando se recurre a CDAs, a certificados de depósitos de ahorro, lo que hace normalmente la entidad es decir, bueno, a ver, tenemos, en este caso fue una operación de 250.000 millones. Tenemos 250.000 millones, entonces cada entidad bancaria presenta su oferta y en base a eso el IPS elige a las mejores ofertas. Y también, por supuesto, la calificación del banco, en fin, todos los detalles que hacen a una operación segura. Ahora, en este caso, en el caso de bonos, los bonos se compran directamente. Y en este caso la operación se hizo a través de la casa la casa de bolsa de bonos. O sea, todas las operaciones de compra de bonos se hacen así. No es que se le consulta, se llama, que es el caso de los certificados de depósito de ahorro, que permite una mayor transparencia, pero no solamente una mayor transparencia, sino también permite un procedimiento competitivo. O sea, a ver, este banco ofrece una mejor tasa, pero este banco tiene una mejor calificación. O sea, da más transparencia y es un procedimiento competitivo. En el caso de la compra de bonos, no. Se compra a dedo y acá hay algunas cosas raras. Por ejemplo, la celeridad. Se presentó la oferta, no recuerdo ahora la fecha porque no tengo a mano los papeles, pero unos días después de que se presentó la oferta ya se hizo la operación. O sea, una celeridad bastante llamativa. Participó de la operación, por ejemplo, una asesora externa que no es, o sea, ¿por qué la necesidad de una asesoría externa? Ahora, cuando hay un servicio jurídico y un servicio de asesores económicos también ahí en la entidad. Y bueno, y lo que ciertamente hace que esta operación tenga que ser muy bien explicada es un claro conflicto de intereses, digo en un sentido muy amplio, ¿verdad? Porque a esta entidad está vinculada gente del gobierno, empezando por el propio presidente. O sea A ver, que a lo mejor fuera de este contexto sería más fácil de explicar, ¿verdad? Pero todo, la celeridad, optar por bonos en vez de certificados, en fin, hace que la operación, hace que sea raro. senador, claro que ni IPS ni Bank se van a arriesgar a tomar decisiones financieras de esta naturaleza que ponga en riesgo a ambas partes. Es lo que creemos, ¿verdad? Es decir, así como le escuchamos ya de manera preliminar a voceros del IPS, todo está garantizado, documentado, con análisis y demás. Pero creo que acá hay un elemento político de vinculación, ¿verdad? IPS, que sabemos las condiciones en las que se encuentra, la plata de la que dispone, y dispone para determinadas operaciones a propósito, o sea, la renta que genera la plata del asegurado, y que estaba disponible en CDA, pero sacaron de ahí, no sabemos si vamos a recibir menos, si
si vamos a pagar multa. Bien, pero ¿cómo es que se sabía de que eso estaba disponible? Y Claro. el elemento político es, se configura el conflicto de interés, se configura el acceso a información privilegiada, se configura la utilización de esos recursos en beneficio propio. ¿Cómo se va construyendo desde el punto de vista político el hecho que un banco cuyo accionista el presidente termina recibiendo la plata de IPS? Bueno, y por eso te decía, si no se hubiese dado ese contexto donde no solamente el presidente, sino otras personas también cercanas al poder tienen acciones en ese banco, sería llamativo igual, ¿verdad? Pero no tendría este componente político que pone hecho un manto de duda a esta operación. Más todavía porque se pasa de CDAs. Los certificados de depósito de ahorro finalmente están controlados por el Banco Central, tienen un marco legal sumamente claro, una autoridad de vigilancia permanentemente. Ahora, cuando entramos en el tema bonos es otra situación. Más todavía, recordemos que si bien está vigente la ley de superintendencia de pensiones, es una ley que todavía no está reglamentada. Entonces, y al no estar reglamentada no hay una autoridad, no hay un superintendente de pensiones. Sí, por ejemplo, los bancos están bien regulados en cuanto a sus certificados y todo lo demás, pero en el caso del IPS no tenemos una autoridad que pueda decir estamos supervisando si esta operación es correcta o no es correcta. Hay algunas limitaciones también para las cajas en la propia ley sobre en qué tipo qué destino se le puede dar a las inversiones en bonos y todo lo demás. Pero de todas maneras, todo esto es irrelevante desde el momento que la propia ley no está reglamentada. Y es cierto que una ley, el hecho de que no haya una reglamentación de una norma constitucional o de una ley, no quiere decir que la ley no esté vigente. Pero en este caso sí es relevante que haya una reglamentación porque y que esté implementada la ley, porque debería haber una autoridad que esté supervisando esta operación de bonos y no existe esa autoridad, ¿no? Porque la ley no está reglamentada y no está nombrada esa autoridad, que es el superintendente. El superintendente. Y a partir de ahí una serie, lo que te mencionaba, ¿verdad? La celeridad y por qué la decisión de cambiar, aparentemente no hay gran diferencia en cuanto a tasa de interés. Sí hay un mayor plazo, en el caso de los bonos sí hay un mayor plazo. 7 años y 8% es lo que dicen. Sí, la tasa no es tan diferente, pero tengo entendido que los bonos, los CDA estaban a algo así como 4 años en promedio. Ahí está. O sea, siempre... acabas de decir, no es tan diferente la tasa de interés, que ahí es donde en realidad Claro. podría tener beneficio o IPS, y te planteo esto. Pero atendeme, el plazo es muy importante. Una cosa, o sea, una cosa que yo negocie contigo, te voy a dejar mi plata 10 años o te voy a dejar 5 años. Si te dejo 10 años, me vas a pagar más tasa. O sea, es cierto, la tasa no es tan diferente, pero el plazo es menor. Ahí hay una suerte de ventaja con relación al promedio de tasas, por lo menos hasta donde nosotros vimos. Ahora mismo, cuando nos respondan, vamos a tener más información. Si uno mira la Constitución Nacional, no le impide al presidente tener acciones en empresas. Lo que sí le prohíbe es que sea representante, que dirija alguna empresa. Sí. ¿Verdad? O sea, no Sí. es ilegal que Santiago Peña tenga acciones en un banco. No, con nuestra legislación no es legal. Ahora, en otro país probablemente todo eso tendría que haber entrado en un sistema de fideicomiso ciego o algo por el estilo. Otros países tienen otros mecanismos que hacen que sea muy difícil o que sea más difícil que el gobierno o que personas que están en el gobierno puedan utilizar información privilegiada en beneficio propio.
Es más, nosotros habíamos reglamentado, en la legislatura anterior, perdón, había reglamentado el tema de la ley de conflicto de intereses y se había establecido limitaciones para evitar las puertas giratorias, ¿verdad? Acuérdate que el caso de Bueno Ban, por ejemplo, el que era presidente de Bueno Ban, ahora es presidente del Banco Central. Entonces, y así, o sea, la gente, varios altos funcionarios del gobierno forman parte formaban parte después del gobierno de Cartes, fueron a las empresas de Cartes y después al volver Peña volvieron al gobierno. Entonces, Entonces, a su es una criterio, situación muy particular. la ley que terminó siendo sancionada y promulgada no es la ley original y permite estas cuestiones, senador. No tanto estas cuestiones en particular. La ley lo que hizo fue flexibilizar, por ejemplo, la cantidad de parientes que se tenía que declarar, pero también el tema de las puertas giratorias, que es lo más... esta cuestión de que estás en el gobierno, manejas información privilegiada, no sé, por ejemplo, el presidente de Petropar, estaba en el gobierno, en Petropar, Regresa a la después va al función sector pública. privado en el mismo ámbito y después vuelve al gobierno en el mismo ámbito. O sea, evidentemente tiene una ventaja sobre el mercado privado, evidentemente. Ya. O, por ejemplo, el propio ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? Que era presidente del Banco Central, va al banco del grupo empresarial del expresidente y ahora vuelve como ministro de Economía. Obviamente va a tener alguna ventaja.